un virus ahí, un virus feo. Es nuestro Dios, amados, que nos mantiene de pie. Es nuestro Dios que nos sana, que nos da las fuerzas. Es nuestro Dios que nos levanta. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo todo en el Señor. Y gracias a nuestro Dios, amados, que en las luchas y en las pruebas Él nos mantendrá firmes hacia adelante. Me preguntaba el pastor Paco unos semanas y algo atrás que platicaba con él, hablando de la iglesia. Me preguntaba cómo estaban. Después me pregunta usted cómo está la iglesia, y le digo, hermano, en las luchas y en las pruebas, pero adelante, firmes y adelante. Así es, hermanos. Y pensando en el tema para el día de hoy, se me venía a la mente lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo les escribe por primera vez a la iglesia de Tesalónica, no sé si se recuerdan o tienen presente esta iglesia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo comenzó esta iglesia? ¿Alguien tiene más o menos en mente cómo comenzó, cómo vino al picture de la iglesia de Tesalónica? A ver, si fuera por puntos, si fuera por un premio, a ver, ¿por qué se lo daríamos? Pablo y Silas estaban presos ¿en dónde? ¿En Filipos? Tesalónica. Ay, estoy confundiéndome. Lidia, sí, fue la que los hospedó, ¿no? No, estoy confundiendo aquí, ya me confundí yo con Filipos y en el carcelero de Filipos, sí, ese es Filipenses, perdón, me confundí. Está la iglesia de Tesalónica, amados, es una iglesia en uno de los viajes misioneros que el apóstol Pablo inicia y tiene un cuidado especial por ellos. Mire, a los efesios los amaba, a los efesios tenía un amor. Cuando se estaba despidiendo de ellos decía, algunos de ustedes ya no me va a ver, y empezaron a llorar por él, pero solamente les escribió una vez. Y cuando ustedes ven las cartas, ustedes ven lo que les está escribiendo, sí los acude, sí les dice, si están en Cristo, pues compórtense como son cristianos, dejen que el Espíritu les renueve y todo eso. Pero a la iglesia de Tesalónica le escribe la primera vez y les habla específicamente acerca de la segunda venida del Señor. Y cuando les habla de la segunda venida, como los corintios igual, les habla al final del capítulo 15, al final de la carta, y les habla acerca del secreto maravilloso de que seremos arrebatados y que el Señor nos va a llevar. Pero algo pasó en Tesalónica, que los creyentes de Tesalónica, cuando recibieron la carta, quedaron, la palabra no es confundidos, sino diciendo, pues si entonces el Señor viene pronto y el Señor ya va a venir, pues entonces ¿para qué trabajamos? Si el Señor ya viene pronto y entonces nos vamos a ir con Él, entonces ¿para qué nos preocupamos del trabajo? Algunos quieren y desean trabajar, y lo he dicho antes, les gusta el trabajo, pero a veces les gusta más por un ratito. Porque queramos o no, vamos, el trabajar para el hombre es una maldición. Queramos o no. Porque si usted ve Génesis capítulo 3, el Señor fue una maldición que le dio al hombre, tener que trabajar con un esfuerzo doble para alimentarse. Anteriormente tenía que labrar la tierra, tenía responsabilidad, pero la tierra sería su amiga, la tierra, la creación, todo lo demás, Dios le ayudaría. Eso sería fácil, es como salir a recoger el maná sin ningún problema. Pero
el trabajar y producir era un castigo para el hombre, como el castigo para la mujer, o los dos castigos, porque son dos castigos que recibió la mujer: los dolores de parto y el deseo de controlar a su marido. La iglesia decide, algunos, no todos, algunos deciden, bueno, pues ya viene el Señor, entonces I'm going to put in my resignation, y pastor, no, ya no voy a trabajar con usted, ya no voy a trabajar con los jóvenes, ya voy a esperar al Señor, tengo mis centavitos ahorrados. Le llaman ahí al jefe de ustedes, no sé, quien sea, le mandan su bill y le dicen, ¿sabe quién no va a trabajar? Al dueño de la empresa para que está trabajando. ¿Pero por qué no vas a trabajar? Oh, no, porque ya va a venir el Señor, o no le quiero explicar, y ahí está. Entonces pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, pasa 2 años y se quemaron sus ahorros. Y el Señor sigue, y ya no viene. Todavía no viene. Y pasaron 3 años y todavía algunos todavía tienen ahorros, y pasaron 4 años y todavía el Señor no ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Algunos empiezan a desalentar, algunos empiezan a estar inquietos, y bueno, pues ya no tenemos que comer. Entonces de repente, hermano Manny, ¿cómo está? Vine a visitarlo. Y lo vine a visitar justamente a la hora de la comida. Pues voy a visitar al hermano Pat a la hora de la cena. Voy a visitar por allá al hermano David a la hora del desayuno. Como no tengo nada que hacer, solamente ando visitando. Y como no, de repente como que no tienen tiempo para mí, o sea, los hermanos no tienen tiempo para mí. Ay, we need to hang out today. We need to spend time together. No tienes nada que hacer, tengo que trabajar. Y cuando usted le dice que no, ay, ya no me ama, hermano, ya no tiene cariño por mí, ya no, ¿dónde está el amor de hermanos? De repente como que queremos hacerle un spin. Y dice la palabra que de repente empezaron a vivir los cristianos. Escuche, la carta es para la iglesia de Tesalónica, no es para los incrédulos. Estaban trabajando y estaban viviendo una vida de ocio, solamente andaban ahí, y dice, entrometiéndose en la vida de los demás. Tenían tiempo suficiente para ver qué estaba haciendo el hermano, ya que salió aquí, no que ya fue aquí, no que ya hizo aquí, ya que hizo allá. Solamente estaban ahí, dicen por ahí, de informativos, de chismosos, de ocio. O sea, entonces no sé cómo le llegó la información al apóstol Pablo, porque no dice, pero de una manera le llegó la información. Nadie le fue con el chisme, nadie le fue a decir, uy, porque a Dios le plació que supiera esta información, y que con esta información que él tenía, inspirado por el Espíritu, escribiera esta carta y corrigiera esta situación en la iglesia. En la iglesia hay que corregir algunas situaciones, porque la iglesia no es perfecta, no somos perfectos, y hay veces el pastor, el líder, el encargado tiene que llamar la atención en algunos asuntos, o tal vez estará hablando por el Espíritu de Dios, que tal vez, como algunas de las veces ha sucedido, especialmente con los no creyentes, que de repente llegan a la iglesia y el pastor está hablando precisamente algo acerca de sus vidas, y luego voltean con la mamá, o voltean con la esposa, o voltean con el esposo, y dicen, ¿tú le dijiste algo? Porque el pastor está hablando algo que está tocando sus vidas, que está en su backyard, que se trata de eso. Y algunos se cierran, y algunos dicen, wow, Dios me está hablando. Pablo les está corrigiendo, les está diciendo, mira, hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo que no estén trabajando? ¿Cómo que de repente ustedes dejaron de hacer lo que yo les di ejemplo? Pablo le escribe a Timoteo, le dice, tú sabes lo que yo te enseñé, tú viste mi ejemplo.
Y él les está escribiendo, y cuando les escribe a los corintios de una manera igual, en la segunda carta también tratando de corregir un poquito, y les dice: yo no les robé, no les quité más. Tal vez el no exigirles que ustedes me dieran, me alimentaran, tal vez fue un error mío, pero eso fue para que el evangelio no sufriera. Y en este caso, Pablo está diciendo: yo no quise ser carga para nadie, yo no quise ser en ningún momento llegar precisamente a la hora que el hermano Meni comía, a la hora que el hermano Paz cenaba, para ver si, hermano Paz, siéntese. ¿Sí? Resulta que casi siempre que voy a ver al hermano Paz, o va a comer, va a decir el hermano: qué casualidad. Por la hora que Ya apunté la hora. No, pero come a diferentes horas, no es la misma hora, es de que no es que a las 5, no, simplemente cada vez que llego, hermano, pues ya vamos a comer. Lo que pasa es que a veces ya he comido, entonces ya no, un cafecito nada más. No, pero Pablo dice: es más, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Hay un dicho en inglés que dice: there's no free lunch. O algunas veces les digo, como dice el hermano Pat, creían que el lunch era gratis. Hay veces tenemos que trabajar por ella. Nos va a costar. Tenemos que hacer algo. Pero había unos ahí que decían: no, es que los hermanos me tienen que dar. Pues yo tengo trabajo. El hermano sí tiene. Es más, y a veces hasta nos volvemos bíblicos. Dice la palabra que el que no tenga, que el que tiene que compartir con el que no tiene. Pero no tiene porque no quiere trabajar. Es como los pordioseros que andan en la calle, que andan hasta con celular, pero quieren que usted le dé. Andan con celular en la calle, que están pidiendo para comer, y le ponen la carga a todos ponen la cara y ponen el letrero, ¿no? De repente en la pausa sacan sus celulares, se ponen a hablar, se ponen a textear, o su cigarro, sí, andan buscando para comer, o su cigarro, exactamente. Sí, que no cuesta un 5. Los que fumaban saben que no cuesta un 5. Amados, algunos de esos creyentes estaban solamente tratando de buscar la manera de cómo obtenían una comida gratis, siendo carga. Mire, yo creo que hay buenos corazones en el pueblo de Dios, y cuando hay necesidad, los hermanos se desprenden. Yo he visto que hermanos, de una u otra manera, hermanos en general, hermanos y hermanas, de repente se desprenden de lo que tienen, de lo que tal vez lo pueden utilizar para mañana, y ofrendan, dan, ayudan, aportan de una manera increíble. Yo digo, me sorprendo, digo: wow, verdaderamente has trabajado en el corazón de este hermano, de esta hermana, de estos hermanos de una manera especial. Como pastor, obviamente veo muchas cosas y digo: Señor, solamente tú. Simplemente en la semana, ¿no? Experimenté algo muy especial y dije: wow, desprenderse de dinero, desprenderse de algo que tal vez te puede servir, tal vez que días, meses, años antes te costaría desprenderte, y de repente simplemente te desprendes de ello. Y dices: ¿sabe qué, hermano? Aquí está. ¿Sabe qué? Tómelo, agárrelo. Es muy especial, pero ¿sabe? Llega el momento en que de ese hermano o de esa hermana se abusa. Se abusa de ese hermano o de esa hermana, y de repente el abuso le cansa al hermano, fastidia al hermano. Cuando nosotros abusamos de la bondad de los hermanos, cuando nosotros abusamos de una manera que somos desconsiderados, como esto es lo que estaba pasando, finalmente cansa al más generoso y crea problemas. ¿Por qué? Porque el hermano, si no uno o otro va a decir: oye, ¿y hasta cuándo? Y el hermano no quiere trabajar, ya le conseguimos el trabajo, pero dijo que estaba muy lejos, o dijo que no tenía RAI, o algunos, no, pues ya no, el hermano no que empezó a trabajar, sí lo corrieron porque llegó
3 días de giro tarde. Imagínense, usted está trabajando, acaba de conseguir su trabajo y la gente a su alrededor, hermanos en Cristo, dice, ya no, ahora sí no lo va a tener que dar de comer. Y de repente ya no tiene trabajo. ¿Qué pasó, hermano? No, pues es que llegué tarde y por eso lo corrieron. Después que llegué tarde también la semana pasada y la pasada. Y they rolled me up y ya tenía 3 semanas. 3 warnings. No sé cuántos warnings en su trabajo le dan para que lo despidan, pero por lo generalmente son 3 warnings que se acumulan de la misma situación y le dicen y va para Juárez. Y algunos dicen, no, pues me corrieron, pero lo corrieron porque quiso que lo corrieran, porque no quería trabajar. Y algunos que tienen trabajo esperan que de repente que los demás simplemente hagan su trabajo, andan nomás a ver qué dice el celular, a ver qué dice las noticias, a ver qué dice el weather, a ver cómo está, a chequear el Facebook un poquito, a checar el Instagram un poquito, y de repente andan de una manera de ociosos en el mismo trabajo a veces. Y Pablo dice, no, así no debe de ser. Entonces corrige. Para esos que estaban ahí les dice, mire, les estoy diciendo lo siguiente, y se los dije anteriormente, se los estoy diciendo en el versículo 10: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco comen. Fíjense que la semana pasada decía, trabajen con entusiasmo. Ya que ustedes saben la noticia de que pronto nos vamos a ir con el Señor, ya que ustedes saben que seremos arrebatados, trabajen como para el Señor y no como para los hombres. Los está animando. Pero aquí está diciendo, espérenme. Les he dicho que trabajen, les dije a los corintios que trabajen, pero ustedes no quieren trabajar. Ustedes quieren estar esperando al Señor. No. Mencioné a Dante Gebel que dijo en una ocasión, no recuerdo el tiempo que miré su video, pero en una ocasión dijo, está grabado, uno lo puede ver en el YouTube, dijo, fuimos una generación castrada por una enseñanza irresponsable. Tal vez algunos de estos pensaron o dijeron, pues es que Pablo nos dijo que ya venía el Señor y dijimos, ¿para qué vamos a trabajar? Pero Pablo dice, no, espérenme. Yo les hablé acerca de la venida, yo les hablé y yo se los dije, pero ustedes ya saben que esto no va a suceder de inmediato, tiene que suceder varias cosas. Y Jesús habló acerca de las señales, pero aquí está terminando de una manera específica diciendo, tienen que trabajar, no se nieguen, dice, no se nieguen ustedes a desear, a querer trabajar, no sean carga para otros. Incluso Pablo está diciendo, los que no se quieren, fíjense lo que dice versículo 11, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les damos órdenes a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Yo creo que estaban causando problemas en la iglesia. Y también en una ocasión los apóstoles estaban encargados de predicar la palabra y de repente tenían que repartir comida, estar dando despensas, estar viendo por las necesidades. Dijeron, espérenme, es demasiado. O algunas de las viudas que podían tal vez trabajar, que podían o que tenían familiares que estaban en posición económica para sostenerlas, ayudarlas, estaban siendo una carga para la iglesia. Y aquí el apóstol está corrigiendo de una manera especialmente para los que decidieron, ya viene el Señor, dejaré entonces de trabajar y esperaré al Señor. Eso nos habla a cada uno de nosotros, amados. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que un día en la mañana no se quieren levantar y no quieren ir a trabajar? Los que trabajan, algún día nos ha pasado, que suena el despertador, y nos va a pasar.
nos va a suceder que algún día nuestro cuerpo no responda. Tuvimos una mala noche, no dormimos bien. Nuestro hermano Manny mencionaba, yo le dije, hermano Manny, David no se siente bien, no va a trabajar, no puede trabajar, así que te necesito. Y yo creo que también él pensaba pedirme el día libre, porque no había dormido. Entonces, pero como le dije que ya David ya se había enfermado, ya estaba con el permiso adelantado, ya se había programado de anteriormente. Entonces yo le digo a él y dice, no, pues ni modo, tengo que ir. A tal grado que el Señor le sana del restauro y se quiere quedar hasta las 8 de la noche. Yo digo, pues no que estaba enfermo, pues no que le dolía el oído, no que estaba... pero ya escuché, se puso en las manos de Dios. Oiga, cuando nosotros deseamos a veces trabajar, en alguna ocasión nuestro cuerpo no nos va a responder. Y a veces tenemos que tener cuidado porque cuando nos estamos cansados, andamos malhumorados, andamos en el trabajo, le caemos mal a todos en ese momento por nuestra actitud, por nuestro cuerpo pesado. Tenemos que ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, tú quieres que trabaje como para ti. Y que aunque decidí venir, venga con gozo, venga con alegría. Porque el Señor me está diciendo una vez más aquí, hay que trabajar. Tenemos que trabajar. Sí, hoy en día pues el trabajo es totalmente distinto que tal vez al principio. Las jóvenes están trabajando, los jóvenes están trabajando, no solamente el esposo, no solamente el papá, están trabajando muchos, está trabajando la mujer en el hogar. Las cosas han cambiado, pero sabe, el que va a trabajar y que decide trabajar tiene que dejar en claro en su mente y en su corazón que es algo que tiene que hacer no por una obligación por sí misma, sino que por algo, por gozo, por alegría, por la esperanza viva que tenemos y por el orden del Señor. Por el orden del Señor. No porque algunos, mire, en el pueblo tal vez la gente los pueblos tenían muchos hijos. Dicen, no tenían televisión, no. Algunos tenían muchos hijos porque tenían un campo que trabajar. Entre más hijos tuvieran, menos peones había que pagar. Entre más hijos tuvieran en la familia, más muchachitos iban a estar cortando, deshierbando, arrancando el frijol, quitando la caña, desgranando, trabajando en el campo, produciendo. Entre más hijos tuvieran, era mejor. Sí. Así de que muchos se llenaban de hijos porque pues se llenaban de peones, en un sentido. Desafortunadamente así era la vida en el campo. El que no tenía, la familia que no tenía hijos, a la hora de sembrar, a la hora de la siega, pues se nos miraba en apuros. Y ya cuando en una familia los muchachos han crecido, los muchachos pueden trabajar, dicen, no, ya me ayuda, ya no, esto es una gran ayuda. O me recuerdo cuando empezamos a trabajar en casa, ayudar a mi papá y a mi mamá. Déjenme decirles, no sé, está aquí los que ya están trabajando, muchachos, bueno, ya está, Isaías está casado, ¿verdad? Pero cuando se casaron los muchachos y que empezaron a trabajar, si yo les hubiera hecho a mis hijos lo que mi madre me hizo a mí y lo que le hizo a todos los demás, que desafortunadamente en ese momento no lo miré bien, lo entendí después. Mire, llegó el momento de que recibimos el primer cheque. Entonces dice mi mamá, a ver, venga. Entonces, mire, esto es lo que usted va a contribuir de su cheque cada semana para la casa. Y eso fue con todos. Desde un principio, cada semana, usted ese cheque, mire, aquí está. Aparte este dinerito es lo que usted va a contribuir. Y pues mi mamá, usted no le puede decir que no. Me da cuenta que estos son los impuestos de casa. Usted tiene que ir a pagar el impuesto de la casa. Pero resulta que hoy en día los muchachos están trabajando. Este es mi dinero. Y luego tienen hambre y luego le dicen a mamá, le dicen a papá, can I get money for food?
Y si tú trabajas, no, pero ese es trabajo para mí, ese es mi dinero. Manejan el carro de uno y quieren que le den dinero para gas. En aquel entonces, usted no le podía decir a su papá, oye, ¿me das dinero para aquí? No, usted tiene su dinero, con el dinero que le sobró, con eso le tiene que completar. Todo esto, amados, nos ayuda a indisciplinarnos a nosotros mismos para llegar a cabo al momento en que tenemos que trabajar y trabajar con gusto y con alegría, pero a la misma vez no aferrarnos al dinero ni al trabajo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a nuestro Dios. Y no tener el trabajo como una obligación, el trabajo como hay que trabajar como negro para comer como blanco. Esta frase la he escuchado y ¿sabe? Puede ser como un poquito media chistosa, un poquito media, pero ¿sabe? Hay que trabajar porque el Señor quiere que trabaje. No trabajar como negro para comer como blanco. Porque hay muchos blancos que no comen ni como negro. Usted los puede ver en la calle. Y, ¿sabe? Nosotros tenemos que mirar las cosas desde el punto de vista que Dios quiere que lo veamos. Cuando yo leo esta última parte, dice el apóstol, tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Tomen nota, o sea, si tuviera el celular, tomen una picture y mándenmelo. Hagan notas. Y luego dice, aléjense de ellos para que se avergüencen, pero no los vean como enemigos. Entonces está un poquito como, espérense. Lo que está diciendo es, no te dejes influenciar por las acciones de las personas que están comportándose de esta manera. Si usted está trabajando y está trabajando como para el Señor y de repente viene alguien que no le gusta trabajar, no deje que ese mal hábito de ese que viene a su empresa, que viene a la oficina, que viene a donde usted está trabajando, que ese mal hábito de esa persona o ese consejo de esa persona, mire, pero no, yo en mi casa no lo hago así. No, en mi casa mi cheque es mi cheque, mi dinero es mi dinero. O a veces que las esposas o los esposos trabajan, entonces el esposo tiene su cheque y la esposa es su propio cheque, ¿no? Cada quien es su dinero, cada quien tiene su propia su cuenta separada. Entonces de repente se están dividiendo de una manera desordenada. Por eso dice la palabra, al principio dice, algunos están viviendo en desorden, están llevando una vida fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y quizás y quería aclararlo, quizás lo que estaba diciendo nuestro hermano Pat es esto en comparación, en relación con su testimonio. Yo no quiero ir a Tetelilla si Dios no me manda, porque Dios no está allá. Yo creo que lo que quiso decir es de que yo no quiero ir fuera de la voluntad de Dios, porque si la voluntad de Dios es que yo me quede aquí y yo me voy para allá, entonces me estoy yendo fuera de la voluntad de Dios, porque Dios está en todos lugares. Dios está en Tetelilla, Dios está en Haití, Dios está en todos lugares. Lo que pasa es de que muchas de las veces hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos habla y nos dice, miren, el Señor viene. Y puede ser que ya venga pronto, pero no quiere decir que entonces olvídense de las responsabilidades diarias. El Señor nos hablaba el domingo, tenemos que preocuparnos por el mañana, qué vamos a qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. ¿Qué nos decía el Señor el domingo? No se preocupen, pero a la misma vez tienen que trabajar, pero no ansiosos, no preocupados, no poniendo por encima todo aquello. Trabajar, pero dejando que el Señor guíe nuestros corazones de una manera especial, que lo que hagamos sea como para el Señor y no sea algo gravoso ni sea una carga. Y no estemos sin hacer nada. No estemos sin hacer nada. Tenemos que estar haciendo algo. Los que
tomamos vacaciones, un día de vacaciones, y nos quedamos en la cama sin hacer nada, uno espera que el siguiente día usted se sienta fortalecido y uno llega. Pero sabe, a veces uno se cansa más de no hacer nada, le da más pereza de no hacer nada que estar ocupado, que estar activo. Si usted simplemente no hace nada, algo en su interior se duerme, se adormece, está. Pero si usted está activo, si usted está, no es que esté, ande a las millas, pero usted está activo, usted haga algo, todo su cerebro se activa, algo en su interior, algo en su ser está funcionando, está trabajando, y el día siguiente usted está tranquilo, va a trabajar. ¿A cuánto les cuesta, bueno, los que no trabajan de lunes a viernes, ¿a cuánto les cuesta el día lunes levantarse a trabajar? Amén. Mire, déjeme decirle, si usted hace una encuesta, cristiano o no cristiano, el lunes es el peor de los días para el trabajo. Porque la mayoría de la gente está apenas iniciando la semana y está con muchas luces todavía están apagadas. O sea, el motor todavía no ha calentado, porque estuvo descansando sábado y domingo, y no solamente no estuvo descansando, sino que no estuvo durmiendo bien, estuvo por ahí, y de repente usted quiere trabajar, ya no puede trabajar, hasta que ya se reactivó otra vez. En el Señor tenemos que estar activos constantemente. No tenemos que estar, ni podemos estar así con altos y bajos, porque de una o de otra manera nos va a afectar, y vamos a afectar a nuestros compañeros, que le van a tener que ir a decir a Pablo. Mire, dice Pablo que le oímos por ahí que algunos de ustedes, o sea, alguien le mandó el mensaje, le mandó el texto, alguien le mandó una carta, alguien le dijo al apóstol Pablo lo que estaba pasando, y el Espíritu de Dios lo mueve al apóstol Pablo a decir: espérense, arreglemos estos problemas. Cristo viene pronto. Pero eso no quiere decir que no tenemos que hacer y llevar a cabo nuestras responsabilidades. Hay mucho trabajo. Dijo el Señor: pídenle al Señor que envíe más obreros a sus días. Y eso quiere decir, hermanos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tendremos oportunidades de hablar a tiempo y fuera de tiempo del Señor, donde quiera que vayamos.